Vamos a iniciar ahora una serie de estudios sobre la exposición del Evangelio, lo que es el Evangelio. Y vamos a utilizar la carta a los Romanos para irla desmenuzando en los distintos temas, porque es al apóstol Pablo, autor humano de la carta a los Romanos, a quien le revelaron el Evangelio que iba a ser divulgado a toda la tierra. No estoy diciendo que los demás apóstoles no se suman. Estoy diciendo que es el perito arquitecto nombrado para esta misión en todo el mundo, es el apóstol Pablo. No fue Pedro, ni fue Juan, ni ninguno de ellos. Ellos agregaron su parte, pero el perito arquitecto, que yo sepa, fue nombrado Pablo. Entonces, él tiene más revelación dada a nosotros que cualquier otro apóstol en relación a lo que Dios quiere hacer en el mundo. Por eso vamos a leer nada más de Romanos 1. Es por Pablo, pues, y por medio de Pablo, que Cristo dispuso revelarse al mundo en las doctrinas del Evangelio. Doctrinas más profundas y que engloban todo lo que los demás apóstoles dijeron. En Romanos 1 leemos verso 1 y 2 que dicen así: Pablo, esclavo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Evangelio que Dios había prometido antes de Pablo, por los profetas en las Santas Escrituras, acerca de la visita al mundo de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que siendo del linaje de David, según la carne, sin embargo fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas, oiga bien, en todas las naciones, por amor de su nombre. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a empezar por decir, hermano, que en la primera carta, en el orden escritural de la Biblia, no la primera carta que hizo Pablo, porque parece que la primera carta fue la de Tesalonicenses, pero la primera que está en nuestras Biblias es la carta a los romanos, o sea, a los gentiles. Se había estado predicando en los evangelios lo relatan, se había estado predicando por parte de Cristo el evangelio a los judíos. Tan es así que Cristo, antes de que Pablo escribiera la carta a los romanos, dijo: no vayan a los gentiles, a sus discípulos. Entonces era un evangelio dirigido a Israel, primero, en los evangelios. Por supuesto que allí se ve la proyección de ahora van a ir al final, después de recibir el bautismo del Espíritu. Por supuesto, eso Pablo no lo sabía en esos días, ni siquiera estaba con Cristo. Pero les dijo a los otros apóstoles: van a recibir el bautismo del Espíritu Santo, van a ir al aposento y van a ir hasta entonces, a llevar el evangelio a todo el mundo. Fíjese bien. Pero no escogió como el constructor de esa iglesia que iba a funcionar en el mundo entero a ninguno de los 11 que tenía ahí, eliminando a Judas, que ni lo tomamos en cuenta para eso, sino que se buscó otro apóstol. Y entonces la primera carta que escribe el apóstol nuevo, que no estuvo con los 12, fue a los gentiles.
Se suponía que ya se debía haber estado de parte de Israel saturado de evangelio. Y ahora a este hombre, con el seguimiento de los otros apóstoles y de otros que serían levantados por el Espíritu Santo más adelante, se llevaría el evangelio, que ya no era dirigido a una nación, a todo el mundo. Y esto es hasta el día de hoy. Yo quiero decirle que Pablo en la carta esta primera expone. Lo primero que expone es que no se encuentra en toda la tierra, ni entre los judíos, ni entre los gentiles, ninguno que tenga la justicia suficiente para ser salvo. Por supuesto, lo vamos a ir a ver, lo vamos a ir viendo con detalle después, en los temas. Pero ahora nada más anunciámoslo o enunciámoslo. El evangelio va a ir por todo el mundo y va a encontrar gente que se va a creer justa por sí misma. Y esa es la que no va a alcanzar nada del evangelio. Y va a haber gente que no se va a creer ya justa, sino que va a reconocer que no hay justo en ninguna parte, ni él mismo es justo, y que entonces se tiene que apropiar de una justicia que venga de Dios. Y entonces Pablo sigue describiendo que esa justicia es la fe en Cristo. Ahí será justificado todo aquel que sea de cualquier nación o raza, en él será justificado. Y todo aquel que no sea justificado en Cristo no será justificado en ninguna otra forma. Y después describe que los judíos les toca la misma medicina, porque están enfermos igual que nosotros, y a los gentiles nos toca la misma medicina, porque estamos enfermos igual que los judíos. Y después, cuando regrese el Señor, va a dar su lugar otra vez a Israel por separado de la iglesia, porque Israel fue una nación que colectivamente fue llamada. El que nació israelita, nació pues en Israel, él no fue llamado. Quien fue llamado fue la nación. Y los que iban naciendo en Israel, que tuvieran la fe de Abraham, serían el Israel que Dios salvaría. Al final, me estoy explicando, hermano. Y entre los gentiles, para todos la buena nueva, pero tenían que apropiarse de la fe de Abraham, los gentiles, porque las promesas de Abraham no eran para los judíos, sino para todos los hijos espirituales de Abraham. Entonces ya está, que hay promesa para los judíos, promesa para los gentiles. Eso está describiendo en Romanos. Y después explica él cómo va a terminar Israel, y cómo va a terminar la iglesia, y cómo vamos a terminar todos juntos en el tabernáculo de David adorando a todo vapor. Ahora que se hablaba en la escuela dominical, la adoración y la alabanza solo es de los salvos. Por eso tiene que haber sido salvado el que va a alabar y adorar. Ahora, entre los que ya fueron salvados, la alabanza es una manera de liberarse de las presiones y de tanta cosa que se dijo, ¿verdad? Ahora fíjense bien en este detalle, mi hermano, en este asunto. Cuando Pablo expone en su carta a los romanos, y por eso escogí la carta a los romanos para verla, se está exponiendo lo más profundo del evangelio. Y lo más profundo del evangelio es que no hay ni judío ni griego, es decir, no hay nacionalidad que valga para salvarse. Que no hay obra buena de los judíos ni de los gentiles que los haga salvos,
sino que solamente por la fe en Jesucristo podrá ser salvo el salvo. Fíjense que estamos proclamando una de las grandes verdades de la Biblia para todos los que quieran oírla. Solo mediante la fe en Jesucristo se salvará el hombre. ¿Y qué más habrá que agregarle a esa salvación? Nada. Pero analicémoslo primero. Cuando viene el hombre, cualquiera que sea, ya no hablemos de judíos ni de gentiles, cualquiera que sea, el pecador, que no se ha convertido, viene al Señor, es perdonado del pecado y de la pena que iba a llevar el pecado. ¿Sí o no? Cristo nos perdona el pecado de una vez y la pena que iba a recibir ese pecado. Pecado como fuente, no pecados. Perdón de pecados es después de convertirnos, porque el Señor no le perdona pecados y pecados a los que no han venido a que les perdone el pecado, el cuerpo de pecado. No puede venir un inconverso, Señor, perdóname porque estuve en adulterio. No se lo perdona. Si de todas maneras él entero está desechado. Perdóname, Señor, porque fui a robar. Tampoco, no se va a perder por haber robado. Él está perdido y por eso roba. Pero el que creyó y le perdonaron el pecado, en el que están haciendo una operación adentro, ese sí puede venir a perdón de pecados. Aleluya. Porque a este sí hay que decirle que se aparte de eso y de esto otro y de lo otro, porque están trabajando en su alma, en su ser interno, para quitar el poder que todavía tiene el pecado, porque tenemos cuerpo de majeza. Y claro, habrá un día cuando nos glorifiquen en que entonces ya no habrá más trabajo en nosotros, porque entonces se habrá perdonado totalmente al hombre y ya no tiene absolutamente más nada que hacer en ese sentido. O sea que ahora, por ejemplo, aquí está una gran congregación. Quiero imaginar que todos son ya convertidos. Entonces vamos a hablarles de parte del arquitecto que recibió de parte de Dios la revelación para ver cómo nos vamos a manejar en la vida mientras vuelve el Señor. Mirémoslo. ¿Qué es lo primero que hace Pablo? Analiza y dice: el Señor tuvo un tiempo, y estoy leyendo el verso 2 que dice: evangelio antes prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Las Santas Escrituras dice, por los profetas en las Santas Escrituras. O sea que él estaba leyendo el Antiguo Testamento ahí. Y dice, este evangelio no empezó conmigo, dice Pablo. Este evangelio empezó, estoy leyéndolo acá. ¿Quién sabe qué porción del Antiguo Testamento estaba leyendo? Quizá estaba leyendo Génesis, quizá estaba leyendo el Éxodo, no sé qué estaba leyendo, pero dice, este evangelio que les voy a predicar a todos estaba prometido por escrito por medio de los profetas de Dios y estaba anunciado de tal manera que todo el Antiguo Testamento señala que todo ese evangelio que estaba siendo anunciado por profetas se concretaría en la visita futura en ese entonces de un varón que sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero Pablo dice que él lo ve que fue anunciado nada más en el Antiguo Testamento. Él estaba leyendo, no estaba leyendo el Nuevo Testamento, no existía todavía. Entonces él está leyendo, como dijéramos, la mitad de la Biblia, para decir algo. Y entonces él se estaba refiriendo
todo el Antiguo Testamento solo anunció a Jesucristo y la salvación que traería. Si queremos resumir el Antiguo Testamento, ese es el Antiguo Testamento. Dirá alguien, pero llamó a un pueblo colectivamente, ¿cómo no? Para que anunciara a todo el mundo las revelaciones que les iba a dar a ellos, para que ellos se las dieran a los gentiles a su debido tiempo. Porque usted ve que todos los profetas del Antiguo Testamento son judíos. Y que iba a haber un cambio maravilloso, una buena nueva, la que trae Pablo, pues. Les anuncia, hay un cambio, señores. Porque antes el Señor llamó a una nación. Y esa nación, dentro de esa nación, como nación, le fallaron. Pero no le fallaron sus profetas. Pero no le fallaron sus fieles. Falló la nación, como fue llamada colectivamente. Por eso hay que aclarar que no es judío para Dios el que nació en Israel, descendiente de Abraham nada más. Es judío el que nació ahí, pero que tiene la fe de Abraham. Entonces el Israel para Dios es el Israel de la fe de Abraham. Entonces está diciendo Pablo, antes miren la buena nueva que les traigo, gentiles, ustedes que no eran pueblo, que no son nación para Dios, porque no hemos sido llamados como nación. Les traigo la buena nueva que van a ser llamados. Israel fue llamada como nación, pero ustedes serán llamados individualmente. Mire el cambio, ¿ya notó el cambio? Antes llamaron a una nación entera, ahora llaman a un individuo y a otro individuo y a otro individuo, para que conforme una nueva nación que se llama iglesia. ¿Cuántos levantan la mano si le dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Bueno, pues eso es lo que está describiendo Romanos y todavía no hemos entrado en materia. Ahora Pablo dice, un momento, señores, ustedes no me quieren oír porque no estuve con los 12. Óiganme, a mí me llamó el Señor, y empieza en el camino de Damasco. Ahí está el testimonio. Y dice, y no me digan que no soy apóstol, porque vi al Señor en el camino de Damasco. Y luego dice, y no me digan que son revelaciones que no pueden ser aceptadas, porque son nuevas, en este caso de Pablo, porque ya platiqué con los otros apóstoles. Y los otros apóstoles me dieron la mano diciendo, si es de Dios, Pablo, vete a los gentiles. O sea que no se separó, no estuvo a escondidas del apostolado de Cristo. Ni él, que fue nombrado directamente por el Señor, se fue por la puerta de atrás. Fue y les dice a los compañeros apóstoles, el Señor me comisionó para los gentiles, y les dio las pruebas y las evidencias. Y entonces se va y le dicen, vete entonces a los gentiles, y ahí está el mensaje. Ahora bien, dice ahora, señores, yo les digo que soy siervo, soy esclavo de ese que me llamó en el camino de Damasco. No me vayan a pedir que vuelva a dar todo lo que se dio en la ley y los profetas, porque les traigo una buena nueva, no una vieja nueva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque si él llega, pues sencillamente lee el Antiguo Testamento y llega con una noticia vieja. Pero ahora llegó y les dice, yo les traigo una buena, pero nueva. Pero como él vio que lo que avalaba la nueva noticia tenía que ser la ley y los profetas del pasado, entonces no tiene la buena nueva de Pablo, no tiene que contradecir ni oponerse al Antiguo Testamento. De ahí sacó las figuras, de ahí sacó las enseñanzas, de ahí sacó la conformación de la buena nueva, que era mucho más extensa, mucho más clara que el Antiguo Testamento. Veámoslo en el fondo. Ya está que él está autorizado y se declara esclavo.
Y ahora dice, empieza pues con la revelación. Nuevas, que todavía los judíos inclusive, hermano, no las aceptan. El Nuevo Testamento dice que eso no lo tienen que agregar a la Biblia. Pero el Señor, el Cristo de la gloria, autorizó a Pablo. Y dice Pablo que a él le dio la revelación de la salvación. Quiso el Padre, dice, tenerme por digno, habiendo sido malo, de revelarme a su Hijo en mí para que lo predique a todo el mundo. Esa es la semilla del Evangelio. Pero hay algo más. Dice, al Señor le ha placido darme revelaciones que nunca jamás han sido dadas antes. Eso fue difícil para Pablo. Y le revelaron, por ejemplo, que él iba a ser el arquitecto de la iglesia. Y le revelaron cosas, hermano, que nunca dijeron a otro. Y le revelaron que aunque no había conocido personalmente a Jesús, lo iba a conocer más a profundidad que los que lo habían conocido personalmente. Y les dijo, y tú, Pablo, vas a revelar a reyes y a gentes la plenitud del Evangelio. Amén. ¿Está usted de acuerdo que entonces en ese sentido tenemos que oír a Pablo? Levante su mano si usted está de acuerdo. Sí, porque Pablo estaba transmitiendo lo que Cristo le dijo. Él no transmitió evangelio personal. Ahora, note una cosa. Cuando ya empezó a recibir revelaciones por más de 3 años en el desierto, Pablo, el enviado, el esclavo, empezó a recibir revelaciones, hermano, tan tremendas. Y dijo Pablo que este evangelio que él traía lo tenía que divulgar a todas las naciones. Usted lo acaba de oír en la lectura. Pero note una cosa, hermano, tremenda cosa. Las tenía que revelar a todas las naciones y le llamó él, Pablo, mi evangelio. Tenemos que explicar esto. Porque podríamos caer en que hay alguien que tiene evangelio de Juan, es evangélico pero según Juan. Y allá apareció otro, yo soy evangélico pero según Pablo, y caemos otra vez, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Fíjense bien. Y además, yo le pregunto, ¿habrá 2 evangelios, el de Cristo y el de Pablo? No hay. ¿Verdad que no? ¿Cuántos levantan la mano de que no hay? Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos bien, vamos bien. ¿Por qué Pablo dice que es de él? ¿Sabe por qué? Porque es el que a él le reveló directamente Jesús. Y si a ese evangelio que le reveló Cristo a Pablo directamente y que él le llama mi evangelio, que no es otro, sino el de Cristo, hay que agregar lo que le reveló Cristo a los otros apóstoles. Pero no quiere decir que haya un evangelio de Felipe, un evangelio de Juan y uno de Pablo. No, no, no. El evangelio de Jesucristo lo tienen todos ellos que lo escribieron. Por eso, hermano, hasta ahí se ve claro que la verdad no la da Dios a una sola persona. Total. Le tuvo que dar a Pablo una parte. La otra parte para que le escribiera se la dio a Juan y otra a Pedro, etcétera. Y todos juntos pusieron la verdad. ¿Y cómo queremos nosotros a veces sentirnos como que tenemos la verdad para juzgar hasta la doctrina, verdad? Juzgar doctrina en la carne, fíjese. No, hermano. Si ninguno lo sabe todo, ninguno lo tiene todo, mucho menos los carnudos. Por no decir cornudos. La doctrina total, revelada, no la tiene nadie en la tierra, como monopolio. La está dando el Señor a todos por el Espíritu. Y todos juntos vamos a conformar la verdad total.
Por eso nos necesitamos unos a otros. Aleluya, levante sus manos y agítelas. Nos necesitamos unos a otros. Y usted me va a traer revelación de Dios y yo le voy a dar revelación de Dios. Y juntos hacemos una revelación mayor. Y así sucesivamente. Pero no le vamos a ir a preguntar a Herodes cómo hacer las cosas. Los magos cometieron ese error que nosotros no lo vamos a cometer sin ser magos. No le vamos a ir a preguntar a Herodes cómo adorar a Dios. No le vamos a ir a preguntar a hacer un viaje tan largo para llegar a Jerusalén y preguntarle a Herodes cómo adorar y dónde está el niño y dónde está el rey. Y aunque Herodes sí tenía escalafón, Herodes sí se sabía hasta dónde iba a nacer el niño, tenía sus cuerpos de consulta, era muy técnico, muy bien distribuido de trabajo. Pero él no tenía la verdad. Aunque decía verdades que no entendía, porque era Herodes. Pero los magos le van a preguntar a Herodes. Y se les desapareció la estrella. Mejor preguntemos y bien, veamos la estrella, el aviso desde arriba, y vamos a donde tenemos que ir. Viajemos lejos, si es necesario, para llevar el evangelio revelado. Gloria a Dios, que se ajuste a las escrituras. Que no tenga choque con las escrituras. Vamos bien, a ver cuántos todavía son mis amigos por de pronto. Levanten la mano, agiten sus manos. Vamos bien en el mensaje. Qué buenos. Aquí viene más. Entonces Pablo dice, este evangelio, estoy leyendo del capítulo 1, los primeros versos, es un evangelio de tipo apostolar, dimanado de apóstoles. O sea que no se puede sacar evangelio sin apostolado. Que no se reconozcan, que no se les ponga título, pero hay apostolado ahora en todo el mundo y más van a ir surgiendo. Entonces Pablo dice, yo soy apóstol y por eso les voy a dar doctrina. Pero no es solo por ser apóstol de Jesucristo era que podía dar la doctrina. Muy apóstol pudo haber sido, pero si no le revelaron al apóstol, el apóstol no hubiera podido hablar. Entonces se lo llevaron y le revelaron. Entonces es evangelio apostólico y revelado. ¿Y qué más? Y dice prometido por las escrituras. Entonces respaldado por las escrituras del Antiguo Testamento. Ya no digamos por las del Nuevo. Luego tiene que ser un evangelio que está alrededor no de conceptos, no de cómo le dijera, cómo le podríamos llamar, no de consejos, no de frases, sino dice un evangelio que se va a concretar en la persona de uno que se llama Jesucristo. Porque dice será presentado. Y no solamente en uno que decía ser el Mesías, se iba a fincar el evangelio, sino que se iba a fincar el evangelio en uno que dijo que era el Mesías, y era el Mesías, pero que fue declarado Hijo de Dios, resucitándolo. No dice que fue el evangelio alrededor del Hijo de Dios nada más, desconocido, sino dice del Hijo de Dios que fue presentado, declarado Hijo, con poder a la resurrección. Entonces quiere decir, hermano, que el Cristo que aparece se garantiza por las Escrituras, y se garantiza por el poder, y se garantiza porque resucitó. Y Él es el evangelio. Porque ahora Pablo toma a Jesucristo y lo lleva a todos lados que va, a todos lados. Y lo da, y lo da, y lo da, y lo da, y reparte espíritu de Cristo en todos los que se salvan.
Gloria a Dios. Entonces ahora ya el evangelio para esas gentes, habiendo recibido a Cristo en los días de Pablo y cualquiera que lo recibe ahora, ya no es nada más una noticia antigua en figuras. Ni siquiera es una persona que vino a morir, hermano, como hombre en los días de los evangelios, sino que ahora es todo eso y experiencia por el Espíritu de Cristo en cada uno de los que van a formar la nueva nacionalidad de la iglesia. Por eso, si usted no tiene esa experiencia del Cristo que nace adentro de usted por el Espíritu, no es de esta nacionalidad nueva. Por eso nadie que no tenga Cristo puede pertenecer a la iglesia. Por eso no se puede juntar a todos como iglesia. A todo el que pase, véngase, júntese, amontónese, vea, seamos una sola iglesia. No se puede. Porque va a ser iglesia y se pueden juntar solo los que... Gloria a su nombre. Por eso no podemos ir a la calle ahí decirle, mi amiguito fulano me cae muy bien, lo voy a llevar y lo voy a hacer de la iglesia. Ni siquiera a sus hijos. ¿Cómo no querríamos nosotros los padres traer a los hijos y que sean de la iglesia, verdad? Pero no podemos porque no se entra así. Se entra porque Cristo les haya entrado a ellos. ¡Aleluya! Y entonces, aunque no los traigan, y no va a haber necesidad de traerlos, vendrán. Por eso no es bueno. Es bien que uno procure y les enseñe, pero no los va a traer con garrote, con pistola o amarrados. Por eso es bueno que tu mujer o tu marido, tu familia, no sea presionada por la fuerza, sino por la predicación del evangelio que les haga a ellos nacer a Jesucristo. Así que entendemos que no, si la salvación es porque Cristo entra, entonces no hay otro medio. Pero hay alguien que le dice, y es muy frecuente, mire, yo no quiero asistir a su iglesia. Pues hasta ahí estaría bien. Si a iglesia le llama a la congregación, podría asistir a otro lado o no asistir. Pero le dice, no, yo ya me arreglé con Dios, yo no tengo necesidad, yo ya con el Dios del de arriba, no el que está en las iglesias, el de arriba, yo ya me arreglé. Un momentito, pero si el evangelio, la buena nueva es que es con el Hijo el asunto para llegar al Padre, ¿no? Ahora el que se va a casar con el Hijo, que es la iglesia, no puede rechazar al cuerpo de Cristo para convivir. Entonces no se puede concebir una persona que no quiera convivir con el cuerpo místico de Cristo si se casó con Él. Entonces no se concibe una persona que dice, sí, yo tengo a Dios, pero no tengo por qué ir ahí. Aún a otro se atreve y dice, no, yo tengo a Cristo, dice, pero yo no quiero vivir con los cristianos. Yo acepté a Cristo, dice, pero los cristianos son unos hipócritas todos. Yo no quiero vivir con ellos. Pero sabe la tal persona que los cristianos verdaderos, aunque sea con sus defectos, son el cuerpo de Cristo. ¿Y qué tal que diga una esposa, yo no quiero convivir con el cuerpo de mi marido? Por eso, hermano, el venir a oír la palabra y la doctrina debe ser algo nacido. Nacido, no de costumbre, no por puestos, no por privilegios, no para llenar una escala para que luego te pongan, como decía una carta. ¿Verdad que ya salió la cosa? Es que estamos explicando, hermano, por qué razón no es la manera humana la que funciona o debe funcionar en la iglesia. Y entonces debe venir la gente por deseo. Qué horrible es, hermano, que un maestro se le vacía la clase porque es mal maestro.
o por lo que sea, o porque o se le vacía la clase porque son muy haraganes los alumnos de ese maestro. Y qué triste sería para un maestro, hermano, que solo los discípulos quieran ir a la clase de él solo pasando lista. ¿Verdad que es triste? Yo viví la experiencia en el pasado. Teníamos un maestro muy bueno de cierta asignatura en la medicina. Muy bueno. Se le abarrotaba la clase, no le faltaba a nadie, hermano, porque era una cosa tremenda para dar la enseñanza. Y había otro maestro que cuando veía que todo el mundo se le escapaba y nadie quería ir a esa clase, en vez de reconocer su deficiencia, optó por pasar lista. Y de una vez dijo, y los que no llenen un cierto número de asistencia, los aplazo en el examen, no les doy examen. Muy bien, todo el mundo llegó a su clase, a dormirse, pero llegó. Por eso el desinteresado, que lo tienen que forzar a oír y a convivir en la familia cristiana, yo dudo que le haya amanecido. Y si no lo puedo juzgar hasta ese grado, pues dudo que tenga el espíritu avivado. Puede ser que esté vivo, pero está vegetando. Porque el primer deseo del creyente, según lo narra Pablo, y lo vamos a ver después en la carta a los Romanos, es ir a buscar la comunión de los que creen lo mismo que él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo? Muy bien. No solamente eso, recibir a Jesucristo, sino que, verso 5, dejarse imprimir la imagen del Señor. Porque dice, ¿por quién? Por Cristo recibimos la gracia, el apostolado, y en otra porción dice que hemos recibido en él todo, hemos recibido, hermano, justificación, redención, propiciación, imputación, perdón, santificación. Eso ya es desarrollo. Eso no se recibe en la calle. Eso no se recibe fuera de Cristo. Claro que no vamos a ir a la calle a hacer un discipulado con los inconversos, a hablar de la justificación, de la redención, de la imputación, con que apenas lo entendemos nosotros, ellos se quedarían en blanco. Pero es a nosotros que el Señor quiere que cuando se hable de imputación, ya todos los hermanos digan amén, y no que le digan al compañero, ¿y eso qué es? Y hay hermanos que oyen de justificación y dicen, ¿y qué será eso? Y ya están en justificación. No digo que con no saberlo lo van a perder, pero no se puede uno apropiar firmemente de algo que no entiende. Por eso hay que dar la doctrina, y por eso Pablo se fue a Roma y a todos lados. Se fue a todos lados a pregonar el evangelio. Pero el evangelio no era solo buena nueva. Y ya vimos que era buena nueva, ¿no? Y es buena nueva. Pero no solo buena nueva. Porque buena nueva, nos hacemos la idea, una buena noticia, ja, 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 qué bonito, qué lindo, ya está la buena nueva. ¿Verdad que sí? Pero es algo más. Dice en el mismo verso 5, recibimos el ministerio, o sea, el apostolado, dice Pablo. Recibimos la gracia, o sea, la salvación, para obediencia a la fe en todas las naciones. Entonces la misión de la iglesia a todo el mundo, cuando dijo el Señor, id por todo el mundo y pregonad el evangelio, no es solamente decir que Cristo resucitó. Algunos somos muy separatistas y dicen, es que cuando dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, es el evangelista, dice. Pero en el otro dice, id y haced discípulos, en Mateo, en todas las naciones. Allá es enseñar y aquí es solo decir de Cristo. Está bien, por didáctica. Pero el Señor no mandó que hiciéramos toda esa disección, sino que el que fuera evangelista, fuera maestro, fuera lo que fuera apóstol. Mire, Pablo era apóstol.
diera las instrucciones después de recibir a Cristo de obedecer toda la fe. Pues si eso creen aquí, me voy a ir a Kenia o me voy a ir a Cochinchina, porque tal vez ahí me entienden. Pues no, porque dice que a todas las naciones, inclusive Cochinchina. Sí, pero son muy estrictos. Me voy a ir a otro lado. Pues a donde quiera que te vayas, es el evangelio de Pablo que te va a salir al paso, porque se lo dio Cristo para que obedezcas a la fe. Yo me recuerdo una hermanita de acá en la iglesia hace años. Le pareció muy pesado el mensaje de esa noche. Y le dijo a su hija: me largo de aquí. Y se paró, me recuerdo. Quiso hablar algo, no la dejamos porque era un escándalo, ¿verdad? Y entonces, echando espuma por los oídos, se fue. Y otro día me dijo, a los 2 días, porque el otro día no, se desapareció ella y la hija. Al tercer día vino la hija. Y me dijo: ¿sabe qué le pasó a mi mamá anoche? No, ya no la vi venir a mí aquí más. Fíjese que entró a otra iglesia, se fue a otra iglesia, no se quiso venir conmigo para acá. Dijo: no, si ya no vuelvo a esa iglesia. Y se metió en la iglesia, en una iglesita chiquita, huyendo del mensaje fuerte. Y le salió el mismo mensaje en el predicador. Y con un poquito más de ribete. Si David lo dijo, si lo dijo David, ¿a dónde me he de ir? ¿A dónde me he de esconder de tu espíritu? Hay quienes dicen: me voy a ir al mundo, dice, porque me están regañando mucho. Que le vaya bien, que le va a ir mal. Porque dice David: si me voy a lo profundo de la mar, eso es como que dijéramos, me pierdo en el lodo del mar, al mundo, ahí me muerde la serpiente y no me deja, Señor. Y si me elevara a un lugar mejor que el donde estaba, en donde solo prediquen para ángeles que no pecan, y si me fuera a las alturas, de ahí me bajarías. Es mejor que entendamos, hermano, que no hay fuga posible con Dios. Se puede fugar de un ministerio, puede denostar a ese ministerio, puede echarle lodo si quiere, y se puede ir donde no haya ministerio inclusive, o haya otro, pero no se puede fugar de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Si ya lo dijo el Nuevo Testamento, lo dijo Pablo mismo: no soportarán la sana doctrina, sino se irán a buscar sus maestros que les abonen su pecado y que solo les quiten la comezón de oír novedades teológicas. ¿Qué va a hacer el pecador con 90,000 novedades teológicas y 60,000 pecados? Gloria a Dios. Ahora ya no dicen mucho gloria a Dios. Vamos a ver, gloria a Dios. ¿Quiénes todavía me quieren seguir oyendo un pedacito más? Con la palabra. Amén. Sigue la andanada. Bueno, entonces Pablo, en el verso 12, dice: yo voy a llevar a todo el mundo. Estoy parafraseando, porque ya vimos que lo dijeron los versículos anteriores. Yo voy a llevar a todo el mundo una fe que nos es común a vosotros y a mí. Quiere decir, hermano, que esa fe de Pablo nos debe ser común. ¿Crees tú lo que dice Pablo? ¿Verdad que sería ridículo decir que no crees lo que dice Pablo? Que es Pablo. Es Pablo repitiendo lo que dijo Cristo. Mire, parece mentira, hermano, que haya gente tan cerrada en alguna parte. Fíjese que una vez una persona le mostré un pasaje que contradecía lo que ella estaba creyendo.
Y fue un pasaje de una epístola de Pablo. Te voy a decir que era lo que estábamos discutiendo. Y se quedó coloradita porque vio que era lo contrario de lo que ella estaba diciendo. Y vio la epístola que era. Me dijo, por eso yo no estoy de acuerdo con Pablo. Ahí mismo la dejé sin Pablo y sin Cristo. Porque el que no le cree a Pablo que esto era inspiración del Señor, entonces, hermano, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, arranquemos los que somos de Pablo, dijimos ya, y los que son de Pedro. Yo me quedo con Pablo. Si hubiera que escoger grupos. Porque Pablo es el arquitecto, es el mero jefe. Y Pablo dice, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. ¡Aleluya! Un aplauso para el Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. No vamos a tener pena con un ministerio verdadero. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Pablo, que era un ministerio verdadero, dice, imítenme a mí. Pero si yo vengo diciendo otra cosa, porque lo dice más adelante, si uno de nosotros dijera otra cosa de lo que ya fue dicho por Cristo por nosotros, no lo creáis. Él puso la seguridad. Él dijo, imítenme a mí en lo que yo estoy recibiendo del Señor. Pero no vamos a recibir un capricho de cualquiera, hermano. Ni apóstol que sea, mucho menos que ni siquiera ha llegado a ser miembro de la iglesia. Amén. 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 Gloria a Dios. No estoy diciendo nada fuera de las Escrituras. Porque Dios nos va a juzgar. Romanos 2, es que esto lo vamos a ver más adelante, por eso solo lo quiero mencionar. Romanos 2, 26. No, vamos a ver. 2:16 me parece. Vamos a ver si lo encuentro. Sí, 16. Siempre los números, ¿verdad? 2:16. Viene el día en que Dios no tomará en cuenta los razonamientos de los hombres, dice el verso 15, sino que viene el día en que juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, no como se manifiestan, no como se presentan, sino como viven, como son. ¿Según qué dice? ¿Conforme a qué? Repítalo, ¿conforme a qué? Mi evangelio. ¿Cuál? ¿El mío? Yo no tengo. El de Pablo. Y el de Pablo era el de Cristo. Pablo era vehículo nada más. ¿Pero por qué dijo mi evangelio? Parece una arrogancia. Pero no. Cuando dijo mi evangelio era el que a mí me revelaron directamente. Aparte también tienen que cumplir lo que le reveló directamente el Señor a Pedro y a Juan y a los otros. Pero él dice lo que me revelaron en mis revelaciones evangélicas. Eso juzgará a los hombres. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a dejar vamos a concluir esta parte de la introducción a Romanos enunciando un título. En las próximas exposiciones de Pablo en Romanos va a probarnos que todo el mundo es culpable. Que no se van a poder excusar los judíos diciendo, pero Señor, si yo nací en Israel, pues en Israel te voy a condenar. Si yo nací de hijos, de padres cristianos, pues no van a responder ellos por ti. Si yo era el que primero llegaba y el último que me iba a la iglesia, el IMSS central, no te van a exculpar por eso. Tampoco te van a dejar de decir algo si no llegabas o llegabas tarde, pero no son esas cosas. Sino que todo el mundo es
culpable. Y déjeme terminar concretamente. Quiero que lo oiga bien, que está aquí. De eso vamos a desarrollar en la próxima plática. Mire, Dios manifestará, estoy hablando de Romanos, toda su ira en el día de la ira contra todos los que no creyeron el evangelio y los que lo tuvieron y lo rechazaron. ¿Me entiende? Oiga bien esto. A menos. Esa es la buena nueva. Si no, se va a ir usted solo con malas noticias. La buena nueva es que hoy, ahí donde estás, puedes arrepentirte si has hecho algo fuera de orden. Puedes sujetarte al cuerpo místico del Señor en su orden estructural. Porque si no lo haces, a menos que lo hagas, toda la ira de Dios en el día de la ira caerá sobre los hijos de desobediencia. Y eso es lo que va a probar Pablo. Y parece que algunos le decían, no, pero yo soy israelita. Pues a los judíos primero, pero que los gentiles con mayor razón. Si a la rama natural de Israel arrancaron y la tiraron al fuego, ¿qué será del injerto? Que ni siquiera se ve bien claro si ya pegó. Por eso, en esta mañana, el Evangelio universal, el Evangelio según Romanos, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Yo hubiera querido oír en mi modo, porque es poder de Dios para salvación de todos. Pero dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, del establecimiento del camino, porque es poder de Dios. Óigalo bien, porque todos son culpables, o somos culpables, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío con mayor razón y también al griego. En una iglesia muy sencillita de un pastor muy sencillo que no alcanzó a leer bien ahí, y lo digo con todo respeto a lo que pertenece a esa raza, pero me causó mucha luz, aunque me reí, porque el hermanito leyó, no me avergüenzo del evangelio, porque al judío primeramente y también al gringo, dijo. Él creyó que gringo decía y es griego, ¿verdad? Pero dijo una verdad. Al de Chilpancingo, como les dije en México, al que nace en Chilpancingo y al que nace en el Jute y al que nace en el Jícaro, que está más famoso ahora, y al que nace en Misco y al que nace en Estados Unidos y en Francia y en el Japón y en España y en Israel, donde sea, poder de Dios si cree, si no, no, si no, no, si no, tropezadero. Aleluya, aleluya. Vamos a finalizar. Dios no está llamando colectivamente, sino está llamando individualmente. Entonces, deben haber remanentes en todos lados, en cualquier lugar de los que he mencionado, y aquí también debe haber. Cierre sus ojos mientras nos ayudan con la música. ¿Quiere usted oír el pregón del evangelio completo o quiere fugarse? ¿O quiere usted ir a otro lado? Usted lo escoge. Pero no hay otro lado más que el evangelio. No le estoy diciendo que solo aquí hay evangelio. No se me entienda mal. Yo estoy diciendo que solo en Cristo hay evangelio. Pero si se quiere ir usted a otro lugar donde Cristo no sea honrado, no lo honren, usted va a estar fallando. ¿Lo quiere el Señor?
Dios a usted evangelio, con evangelio que honre al que pagó el precio, que no fue ni Pablo, ni fue Pedro, ni fue ningún predicador, sino que fue Jesucristo. Levantemos las manos, todos hermanos, levantémoslas. ¿Está usted de acuerdo con esta generalización del evangelio? Venga a escuchar las siguientes pláticas, donde usted va a ver cómo el Señor separa al judío y al gentil, pero para una meta final, no ahora. Ahora todos, judíos o gentiles, tienen que entrar por la misma puerta de Cristo a la iglesia, cuerpo místico del Señor. O esperar, si lo rechazan, el reino futuro que todavía no se ha manifestado. O se queda esperando la manifestación de un reino, o esperando la muerte probablemente, o se acoge al evangelio hoy, que ya está al alcance de sus oídos y de su corazón. Así con las manos levantadas, dígale que usted le ratifica a él su compromiso con el evangelio. ¿Se compromete usted con ese evangelio? Aleluya. Baje sus manos, siga en actitud expectante. ¿Quiénes van a acogerse a este evangelio que estamos pregonando ahora por encargo de Jesucristo? ¿Quién va a venir al frente? ¿O quién va a venir a arreglarse? ¿O quién va a venir acá para que oremos y se quede en comunión con el Señor? Vamos a hacer ministración ahora, unos minutos cortos. Venga al frente. Confiese al Señor delante de los hombres. Y acuérdense que eso es aquí en la tierra, porque en el cielo no es la confesión delante de los hombres, allá es la confesión delante de los ángeles. La confesión delante de los hombres es aquí, delante de los que se burlan o delante de los que no se burlan, pero hombres, humanos, allá en el cielo se confesará delante de los ángeles, pero antes habrá sido confesado delante de los hombres. Gloria sea su amado nombre. Venga, va a recibir ministración del Señor. Los que nos van a ayudar a ministrar, todo aquel ministro habilitado, reconocido. Venga, 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 venga. Y hacemos una ministración. Mientras el pueblo ora, alaba o dice algo, el que se quedó en la silla, entendiendo que se quedó ahí porque está en plena comunión. Si no, venga también. Aleluya. Aleluya. Vamos a estudiar el evangelio profundo en las siguientes pláticas, pero ya está recibiendo el evangelio. Aleluya. El evangelio sencillo de Cristo, para que crezca, se desarrolle en él. Venga, y vamos a ministrarle. Y los que están en las sillas nos ayudan orando. Aleluya, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por tu evangelio, Señor. Gracias por revelarte a mi vida. Vamos a orar. Gracias Vamos a orar. por Aleluya. darme la buena nueva, Señor. Aleluya. Te adoro, Señor. Recibe ministración. Te adoro. Recibe perdón de por eso, pecados mi Rey. de parte del Señor. Por los dichos Confiésale a de Él. tu boca te exalto. A ti que ya te ha perdonado el pecado. El pecado de rechazar a Cristo. Oh, sea bendito. Ahora te quiere perdonar los pecados. Sea Gloria a su bendito nombre. tu nombre para siempre. Aleluya. Seas magnificado para siempre. Aleluya. Señor, yo recibo tu evangelio, Señor. Yo creo. Gloria a tu Dios. palabra, Señor.
Recibe del en mi Señor. corazón. Póngase de pie, vamos a Reciba del adorar Señor. al Señor esta mañana. Reciba del Señor. Aleluya. Reciba del Señor. Levanta tus manos al cielo esta mañana.